Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 132, parte quinta, la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, capítulo 9, Berkeley, 463, vida y escritos. La doctrina de Berkeley es la escolástica del empirismo. El empirismo de Locke es tomado por Berkeley como punto de partida y fundamento de una defensa de valores morales y religiosos. Berkeley se encuentra, frente al empirismo, en la misma posición en que se halla Malebranche respecto al cartesianismo. Ambos utilizan una u otra filosofía para una defensa de la espiritualidad religiosa, aunque intentan completarla con las doctrinas del neoplatonismo tradicional. Jorge Berkeley nació en Dysart, Irlanda, el 12 de marzo de 1685. Se graduó en Dublín en 1707 y llegó muy pronto a formular el principio de su filosofía, el inmaterialismo, que concibió desde un principio como esfuerzo encaminado a defender la conciencia religiosa y sus valores básicos. A los 24 años, en 1709, publicó el ensayo de una nueva teoría de la visión, y al año siguiente, 1710, publicó el Tratado sobre los principios del conocimiento humano, cuyo principal intento se muestra palpablemente en el subtítulo, en el cual se investigan las principales causas de error y de dificultades en las ciencias, con los fundamentos del escepticismo, del ateísmo y de la irreligiosidad. En 1713, Berkeley se dirigió a Londres, donde frecuentó la brillante sociedad de su tiempo y trabó amistad con los personajes más conocidos de la literatura y de la política, entre ellos su paisano Jonathan Swift. Allí publicó los 3 diálogos entre Hylas y Philonous, 1713, en los cuales reprodujo en forma dramática de diálogo las tesis del tratado. En los años siguientes, Berkeley viajó por Italia, 1714, 1716, 1720, y de este viaje nos ha dejado una narración descriptiva en el Diario de Italia, que no fue publicado hasta 1871. Vuelto a Inglaterra, publicó en 1721 un escrito de filosofía natural, De Motu, y un ensayo para prevenir la ruina de la Gran Bretaña. En 1723 formuló el gran proyecto de evangelizar y civilizar a los salvajes de América, creyendo que su proyecto había llamado la atención del público y del gobierno. Partió en 1728 para fundar un colegio en las Islas Bermudas. Se detuvo en Rhode Island para esperar inútilmente los subsidios prometidos y permaneció allí hasta fines de 1731. En estos 3 años compuso el Alcifrón, diálogo polémico contra los librepensadores de su tiempo, que fue publicado en 1732. Vuelto a Londres, pidió y obtuvo el nombramiento de obispo de Cleone, Irlanda, y se estableció ahí, 1734, dedicándose a numerosas obras filantrópicas y morales. Con ocasión de las epidemias que asolaron a Irlanda en 1740, creyó ver en el agua de alquitrán un remedio milagroso. Escribió entonces la Siris, o cadena de reflexiones e investigaciones filosóficas sobre las virtudes del agua de alquitrán y otros varios argumentos, relacionados entre sí y que derivan uno del otro. En 1752 fue a establecerse a Oxford, y aquí murió el 20 de febrero de 1753. El interés dominante de Berkeley no es el filosófico, sino el religioso, y la misma religiosidad la considera desde un punto de vista más bien práctico que especulativo, como fundamento necesario de la vida moral y política. La doctrina que le asegura un sitio eminente en la historia de la filosofía, su espiritualismo inmaterialista, la considera él como un simple instrumento de apologética religiosa, no como un fin en sí misma. Por otra parte, solo se ocupó de ella en su actividad juvenil,
hasta el año 1713, esto es, hasta la edad de 28 años. En las obras sucesivas, aquella doctrina, aun sin ser explícitamente contradicha o negada, la descuida y busca en otras partes, esto es, en el neoplatonismo tradicional, los elementos de su apologética religiosa. El Alcifrón y el Siris son las obras principales de este segundo periodo, pero otros escritos menores de Berkeley revelan igualmente bien la intención de su actividad filosófica. Así, en el Analista, un discurso dirigido a un matemático incrédulo, 1734, sostiene la tesis de que los elementos últimos de las matemáticas son asimismo tan incomprensibles como las verdades del cristianismo, y que por esto, si se tiene fe en las matemáticas, con mayor razón se debe creer en las verdades religiosas. Tesis que vuelve a aducir en la defensa del libre pensamiento en matemáticas, 1735, haciendo resaltar la contradicción en que caen algunos matemáticos que creen en la doctrina de las fluxiones, pero pretenden rechazar la religión cristiana porque no pueden creer lo que no entienden, o porque no pueden asentir sin evidencia, o porque no pueden someter su fe a la autoridad. Vista en su conjunto, la obra de Berkeley demuestra claramente su carácter apologético y la naturaleza escolástica de su aspecto más propiamente filosófico. En los escritos juveniles, Berkeley se vale del empirismo para combatir el materialismo y el escepticismo de la generación en que había nacido. La conclusión apologética es, en aquellas obras, el resultado de una crítica filosófica negativa. En las obras de su madurez, ilustra y defiende positivamente los principios de la religiosidad, tal como los entiende, recurriendo a la ayuda de la literatura tradicional. La unidad de la personalidad de Berkeley no está, pues, ni en el empirismo de los primeros escritos, ni en la metafísica neoplatónica de los escritos posteriores. Es la unidad de una personalidad religiosa, que gira gradualmente desde una defensa negativa de la religiosidad hasta una aclaración positiva de sus exigencias y de su contenido doctrinal.